Hola, en este video les voy a explicar qué son las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son procedimientos lingüísticos apartados del modo común de hablar. Las figuras literarias se clasifican en tres: en semánticos, pensamiento y dicción. Empezaremos a explicar las figuras semánticas o tropos. En ese se encuentran la comparación, metáfora, sinestesia, metonimia, sinécdoque, hipérbole, animización, símbolo en la metonimia, personificación y alegoría. La comparación, igual conocido como símil, es la relación entre dos ideas u objetos. Por ejemplo, sus ojos brillan como la luna. El cómo es un conector. O también ojos como miel. La metáfora utiliza el lenguaje en sentido figurado y hace una comparación de manera implícita. Por ejemplo, tus dientes son de perla. En la sinestesia es el uso cruzado de los sentidos. Esto quiere decir que es el intercambio de sonidos para referirse a algo. Por ejemplo, su boca sabe a pasión. Te veo con el corazón. En la metonimia consiste en sustituir un término por el otro con el que mantiene su relación. Por ejemplo, le hizo daño el sol. Esto significa el calor del sol le hizo daño. En la sinécdoque es un tipo de metonimia mostrada por el cambio de la parte por el todo. Es todo por la parte, lo singular por lo plural y lo plural por lo singular. Por ejemplo, trabajo para ganarme el pan. En la hipérbole es figura que consiste en exagerar los rasgos de una persona, cosa o situación. Por ejemplo, traigo una sonrisa de oreja a oreja. Lo buscó durante 1000 años. En la animización es el tropo en el cual se da el alma, movimientos a seres inanimados. Son características de animales o no exclusivamente de humanos, personas. Por ejemplo, el jefe tiene forma de ser todo un tigre con las damas. El sol aúlla su calor. Símbolo. Figura cercana a la metáfora que sustituye una idea abstracta por un elemento concreto. Sirven también para constituir metonimias, por ejemplo, el símbolo de la paz, el símbolo del corazón y así. Ahora vamos con la personificación. Consiste en dar características exclusivamente humanas, animales, objetos o seres inanimados. Por ejemplo, el árbol con sus manos peinaba a su novia. En la alegoría es la repetición de metáforas o de imágenes con el fin de representar una idea. Por ejemplo, ella gritaba dentro de mi corazón. Ahora pasaremos con las figuras de pensamiento. Las figuras de pensamiento es la representación de una idea. Por ejemplo, está la antítesis, la parádoja, ironía, enumeración caótica. En la antítesis pueden ser dos antónimos. Son frases, palabras con ideas contrarias. Por ejemplo, quiero llorar y no lloro. En la parádoja son dos ideas complejas que no pueden pasar al mismo tiempo. Por ejemplo, solo sé que no sé nada. Muero en vida. Muero porque no muero. Pasaremos a la ironía. La ironía se expresa lo opuesto a lo que se piensa. Por ejemplo, ¿no estás cansado de estudiar? Esto se lo dice una madre a un joven que no estudia nada. En la enumeración, elementos de un mismo grupo. Acumulación de un conjunto de elementos que pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, árboles, ramas, hojas y puede ser frutos. En la enumeración caótica son los elementos que no guardan relación entre sí. Por ejemplo, langostinas, zapatos, hongos y pícaros. Ahora pasaremos a las figuras sintácticas. Las figuras sintácticas son las que tienen que ver con la organización de las palabras dentro de las acciones.
Por ejemplo, está la epíteto, gradación, anáfora, polisindetón, asindetón, elipsis, hiperbatón. En el epíteto consiste en el empleo de adjetivos preciso en cada uno de ellos. Designa alguna característica obvia. Por ejemplo, blanco, nieve, hielo helado, cálido sol y sangre roja. En la gradación, figura sintáctica que consiste en disponer u ordenar las ideas en escala ascendente y descendente. Tenemos ejemplo de ascendente: enero, febrero, marzo, abril, mayo. Descendente: mayo, abril, marzo, febrero, enero. En la anáfora es figura sintáctica que repite una o más palabras al principio de cada verso, oración o texto. Por ejemplo, no perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni nada. Es cuando se repite la misma palabra al principio. En polisidetón consiste en repetir una conjunción para darle mayor fuerza a la expresión. Por ejemplo, hay una palabra y un río y un lago y un puente. En acidetón, figura de construcción o sintáctica que consiste en omitir las conjunciones que pueden subtenerse para dar vida o energía al concepto. Por ejemplo, vivo, suspiro, siento y muero lento. En la elipsis consiste en suprimir o omitir uno o más elementos en un verso. Por ejemplo, yo llevaba flores y ellos el incienso. Pasamos a hiperbatón. En hiperbatón, en una oración el predicado va antes del sujeto. Por ejemplo, olvidé a mi hermano. Me regañó mi papá. Estudio con los ojos cerrados. Pasaremos a las figuras fónicas. Las figuras fónicas se denominan también como dicción o fonológicas. En esta tenemos la aliteración, retruécano y onomatopeya. En la aliteración es la repetición de letras, sílabas en una oración o texto. Por ejemplo, Pedro pica papas con un pico, pela papas Pedro. En retruécano es juego de palabras que se repiten. Por ejemplo, vivir para amar, amar para vivir. En onomatopeya son palabras que imitan sonidos. Por ejemplo, podría ser de animales, de objetos, etc. Ejemplo, el tic-tac del reloj, el ring-ring del teléfono, el cuac-cuac del pato, el miau-miau del gato o también el guau-guau del perro. Y hemos llegado al final. Esto sería todo. Muchísimas gracias.